Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí nuevamente en esta página de Facebook. O si nos estás viendo por el canal de YouTube, te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Marta, de Centro de Restauración, de aquí de la ciudad de Aurora, Illinois. Seas bienvenido. Vamos a tener un tiempo de estudio acerca del discipulado. ¿Qué tratamos acerca del discipulado? Queremos saber cuáles son las diferencias entre ser un discípulo y ser un líder. Te pido que nos acompañes. Esta es una serie que te va a fortalecer, que te va a enseñar, que te va a hacer crecer espiritualmente, así como en todas las áreas de tu vida. Acompáñanos a continuación, mi esposo, el pastor Alejandro González. Bendiciones. Un saludo a todos de parte de la Iglesia Centro de Restauración en Cristo de Aurora, Illinois. Te doy la bienvenida a esta introducción acerca de el liderazgo, pero vamos a ponerle el nombre correcto al liderazgo, lo que nos dice la Biblia de lo que es el verdadero liderazgo. Como escuchaste en la introducción que hizo la pastora Marta, mi esposa, quiero entrar en este estudio dándote unas buenas claves para que comencemos. Y vamos a comenzar entendiendo lo que es el liderazgo. El liderazgo, como nos lo han enseñado, es muy diferente a como lo enseña la palabra de Dios. Y tú vas a decir, bueno, no es lo mismo discipulado y liderazgo, es alguien que empuja a la gente, es alguien que va delante de la gente, y hay muchas formas de decir que es un liderazgo, ¿verdad? Alguien que influencia en las personas, pero va más allá. Hay un diccionario de la lengua española en la versión antigua que dice que un líder es un capataz, o inclusive dice que es algo parecido a un verdugo. Imagínate nada más estas palabras tan peligrosas que van incluidas en lo que significa ser un líder. Yo lo he dicho algunas veces, se lo he hablado a la congregación, de que cuando leemos libros, tenemos la fortuna de poder leer muchos libros, y yo recuerdo que cuando leía en la historia y veía que Hitler estaba empeñado a levantar líderes que tuvieran su sentir, que tuvieran el seguirlo hasta el final, y muchos de ellos lo hicieron, y fue algo desastroso. Imagínate, Hitler viene a ser líderes, y de repente aparece nuestro Señor y amado Jesucristo y nos dice, yo he venido a servir. Hitler, quizás, como te digo en la historia, hizo líderes. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer discípulos. Entonces, cuando tú miras en la palabra de Dios, estoy hablando de la versión antigua, Reina Valera, King James, o otras versiones antes de 1980, por ahí así. Todas estas versiones no aparece la palabra líder. Hay versiones modernas que bueno, han cambiado la palabra, pero no me gusta cuando se le cambia la sustancia a las palabras, y por eso tenemos que venir a lo que es más correcto. Las palabras se tienen que mencionar correctamente para recibir una buena enseñanza, y la mejor enseñanza viene cuando no le estamos cambiando tanta palabra, sino vamos a la raíz del significado de por qué Jesús no usó la palabra líder. No como quizás ahorita alguien va a decir, bueno, pero en esta versión ya le pusieron que Jesús pudo haber dicho líder, pero no, Jesús nunca mencionó la palabra líder. Jesús mencionó la palabra siervo, mis discípulos, hijos, amigos. Esas son las palabras que Jesús estaba nombrando para hablar a alguien que quería enamorarse del Señor y que quería seguir caminando en esta obra maravillosa en la cual estamos delante del Señor todos los días. Dice la palabra de Dios, si me permites leerte, recuerda tener tu Biblia, y voy a comenzar un poquito con esta palabra. Dice Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, el que cree que sea mayor, póngase a servir a los demás.
Si la grandeza de Jesús la podemos medir, aparte de ser el Hijo de Dios, aparte de ser el ungido, es de que Jesús vino a servir. La palabra de Dios nos dice en Marcos 10:45, presta atención, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y algo aquí increíble, y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo es tan claro en todo lo que lo mandó a hacer el Padre, cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nos dice, el que se crea mayor, póngase a servir a los más pequeños. Eso es como un padre de familia. Un padre de familia, para enseñarle a sus hijos, les tiene que enseñar con el ejemplo. Nuestro Señor Jesús no solamente vino a decirle a sus discípulos, o vino a agarrar un decir a Juan o a Pedro, y les dijo, pónganse a hacer esto, pónganse a hacerlo, y pónganse a hacer. Antes de Jesús hablar con ellos y decirles qué hacer, ellos lo miraron hacer todas las cosas que Él les decía. Él les enseñó con el ejemplo. Y esa es la base, no del liderazgo, porque el liderazgo, como nos lo enseñan allá afuera, el liderazgo es de que no importa sobre quién tengas que pasar. No importa, tú tienes que conseguir un nivel más, otro nivel más y otro nivel más. Y así están engañando a la gente, diciéndoles que ese es el éxito, cuando nuestro Señor Jesucristo nos decía que la grandeza se medía por ser humilde. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón. En Zacarías 9:9 la profecía nos dice que nuestro Señor Jesucristo venía montado en un burrito, y dice la palabra así, he aquí tu rey, manso y humilde, montado sobre un asno. Ahí la palabra nos estaba diciendo, el más grande de todos iba a llegar a mostrar la humildad delante de todos los religiosos que estaban vestidos con esas cosas tan espléndidas, con esos trajes que les gusta que la gente les aplauda, les bese la mano y les haga tanta pleitesía y los haga sentirse como los mayores o mejores que otra gente. Jesús les pone la muestra a todos esos sacerdotes, a todos esos fariseos, a todas esas personas que estaban en la iglesia, y Jesús viene humildemente a decirles, yo vengo humilde porque mi Padre es humilde. Mi Padre me mandó a servir y yo vengo aquí. Cuando Jesús llegaba, las personas y le decían, ¿puedes sanarme? Y Jesús les decía, sí puedo. Y volteaba al cielo a mirar, a orar al Señor, y volteaba con la gente y sanaba a muchos. Entonces Jesús era alguien muy accesible, algo que los líderes, mientras más van subiendo de categoría, como ellos le llaman, suben de categoría, pero bajan de nivel humano. Suben en logros y se les olvida la humildad. Entonces nosotros, como iglesia en general, debemos de aprender esto, que nuestro Señor Jesucristo no nos enseña de niveles, Él nos enseña de etapas y de madurez. Así como es un recién nacido, un bebé, un niño, alguien adolescente, alguien preadulto y luego alguien adulto y después en la vejez, etcétera, etcétera. Así es nuestra vida en nuestro caminar con Dios. Posiblemente tú tienes muchos años en el Evangelio y no sabes en cuál etapa de esas estás, y este estudio es para esto, para que nosotros entendamos que si en verdad decimos que somos mayores, es porque estamos sirviendo al pueblo de Dios, estamos sirviendo en la casa de Dios, y lo estamos haciendo como la palabra lo manda, como nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacerlo. Dice ahí, si buscas en la palabra de Dios en el Salmo, mira, hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 119. Es el salmo más largo de toda la Biblia, pero es tan hermoso que cuando yo lo he leído, te lo digo con toda humildad, cuando yo lo he leído, a mí no se me hace como tan grande, a mí se me hace un salmo maravilloso. Y dice así, el Salmo 119, versículo
124 y 125. Dice: haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. El 125 dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Un verdadero siervo de Dios, alguien que se dice discípulo de Dios, va a buscar hacer la voluntad del Padre, la voluntad de quien lo envió, sin importarle que eso sea mal visto a su liderazgo. Tenemos que comprender que cuando la palabra nos dice que Jesús se presentaba como el siervo de Dios, como el Hijo de Dios, nosotros debemos de seguir sus pasos todos los días. ¿Para qué? Para entender su misericordia, para entender la enseñanza del Señor, como dice, por sus estatutos, por su palabra. Dice el 125, tu siervo soy yo. Jesús no le dijo, yo soy el líder que has mandado. Jesús dijo, yo soy tu siervo. Siervo es aquel que se ha entregado totalmente a su Señor. Siervo es aquel que obedece a su Señor. Hay algo tan importante y tan básico que debemos de entender, y quiero tomarme estos minutos para que lo comprendamos bien. Cuando nosotros venimos a servir al Señor, cuando nosotros le entregamos literalmente nuestra vida al Señor, le estamos diciendo, ya no me pertenezco a mí mismo, sino que tú eres el que gobierna y el que manda mi vida. Hay muchas personas, yo era uno de ellos, muchas personas que creen en Dios y que creen en nuestro Señor Jesucristo, pero lo tienen como Dios, pero no lo han hecho su Señor. Hay gente que tiene a Dios como su más alto precepto. Qué bueno que así es. Pero ¿de qué te sirve tener un Dios si no es tu Señor? Y ser tu Señor quiere decir que te sometes a lo que Él dice, te sometes a su palabra, a lo que Él manda en tu vida. Ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que nosotros escuchamos las instrucciones del Señor todos los días, porque Él es nuestro Señor. Amén. Así es que el día de hoy toma la decisión de decirle, Señor, yo creo que tú eres mi Dios, yo creo que tú eres mi Señor, y por eso quiero aprender, como vimos en el Salmo 119, conocer de tu misericordia y enseñar, ser enseñado bajo tu palabra, el saber obedecerte. La obediencia se aprende. El saber obedecer a Dios no es de la noche a la mañana. Hay que renunciar a muchas cosas, seguir caminando todos los días. Quiero hablarte de esto. Como lo mencionó la pastora al principio, de esto se trata de un estudio de discipulado que Dios puso en nuestro corazón, pero no un discipulado común que digas, terminas este estudio y te vas a ganar una palomita en la frente. No, se trata de que aprendamos y se va a ver el aprendizaje, el caminar. No que te vamos a hacer un examen para que copies o para ver si sacas mejor calificación que todos. No me interesa la calificación, que saques en una hoja. Me interesa que hayas aprendido algo y se refleje en tu vida de aquí a un futuro, en ti, en tu casa, en tu familia, en todo lo que tú hagas. El propósito de estas lecciones es aprender que cuando Dios encuentra una persona, escucha bien esto, cuando Dios encuentra una persona que está dispuesta a servir con toda la voluntad, entonces Dios se encarga de prepararlo. Porque a veces le decimos a Dios, Señor, yo te quiero servir, pero yo no estoy listo, yo no estoy preparado. Y ahí es cuando entra Dios y dice, qué bueno que no estás listo, qué bueno que no estás preparado, porque me vas a dar la oportunidad de que yo trate con tu corazón, de que yo te enseñe cómo caminar en mi casa, cómo caminar en mis preceptos, cómo aprenderás a orar. Si has aprendido de una forma o de otra, el Señor posiblemente te va a enseñar a cómo orar mejor, porque Él es el que te escucha. Él es el que quiere escucharte en tal volumen, en tal modalidad, qué palabras usar, qué palabras no usar. Entonces,
vamos a aprender todos juntos. Y escucha bien, vamos a aprender todos juntos. El Señor puede usarte de una forma extraordinaria, pero para que el Señor te use de esa forma, cuando digo extraordinaria, la misma palabra lo dice, es de que te va a sacar lo extra de lo ordinario. Ya no podemos decirnos hijos de Dios y ser cristianos ordinarios. Vamos a dar el extra, y el extra lo estás dando en este momento que estás viendo este estudio. Te doy las gracias una vez más, pero eso es dar el extra. Eso es decir, yo quiero aprender, yo quiero saber más, yo quiero servir a Dios de una forma más eficaz. En eso ya estás dando el primer paso, y Dios se va a encargar de equiparte, de poner personas correctas alrededor tuyo, personas que te hagan caminar más cerca de Dios, y Él va a estar quitando también personas que te pueden alejar del Señor. Entonces nosotros comenzamos a caminar, y la manera en cómo nosotros comenzamos a caminar es diciéndole a Dios: Señor, pues guíame. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué más hacer. Cuando nosotros venimos al Señor y le decimos: dime qué es el discipulado, yo le preguntaba: Señor, ¿es el discipulado? Ya he escuchado muchas historias de terror en cuestión de líderes, porque líderes a veces es ganar el favor del pastor o del apóstol o como se llame. Y no se trata este estudio de esto. No se trata el que yo pueda ser un escudero del pastor, porque muchas personas en las iglesias han usado estudios de liderazgo y lo único que están buscando son cómplices para sus acechanzas, cuando el Señor no buscó cómplices, Él buscó discípulos que se atrevieran a obedecer al Señor. Usó gente del vulgo, dice la misma palabra, que era gente del vulgo, que después del tiempo las mismas personas se sorprendían de escucharlos hablar de una forma tan elocuente, y es porque habían caminado con el mejor maestro, caminaron más de 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Claro que iban a aprenderlo muy bien. Entonces, cuando venimos a decir que el discipulado es algo espiritual, porque comienza por dentro, comienza desde que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, se recibe en el corazón, dice la palabra, lo recibes tan dentro, y de ahí comienza a surgir ese discípulo que llevamos dentro, ese discípulo que el Señor quiere afilar, que el Señor quiere adiestrar para su servicio, para su obra. Y esto es bien importante, que el Señor no quiere que seamos discípulos para la obra nuestra, sino para la obra de Él. Y esto es tan interesante. El discípulo puede caminar con su propia personalidad, así como eres. Y no digo así como eres, que si hay cosas que tienes que dejar, las vas a dejar. Pero hablo de así como eres. Bueno, posiblemente no eres tan bueno para platicar en público, pero sí eres bueno para hablar con alguien. Pero la mejor manera de hablar a la gente es cuando nosotros no hablamos, sino que las personas miran que somos reales en lo que estamos haciendo, que no somos perfectos, ni podemos exigir perfección de la demás gente, ni de nuestra casa, ni de la iglesia, ni del trabajo, sino que nosotros exigimos simplemente que tengamos buen testimonio. La gente quiere mirar que nosotros somos cristianos por lo que hacemos día a día, y no solamente porque traemos una Biblia en el carro o en la casa. La gente quiere saber qué es ser cristiano, y la mejor manera de mostrarnos a la gente como el ser cristianos es mejor decirles: soy una persona normal que ama al Señor. He decidido servir al Señor, pero estoy en entrenamiento. ¿Y cuándo termina ese entrenamiento? Bueno, ese entrenamiento nunca va a terminar. Ese entrenamiento, hasta que el Señor nos lleve a cuentas, ese día vamos a decir: bueno, se terminó la escuela. Pero la escuela nunca se termina. Por eso yo te exhorto a que sigas en estos estudios, y es tan importante, como te decía, que aprendamos la diferencia entre lo que es el liderazgo y lo que es el discipulado. Cuando nosotros hablamos del liderazgo, es algo como el mundo lo maneja, y cuando me refiero al mundo, no te sientas mal, es una forma para entendernos. Es como Dios no lo maneja así, pues. Es como las personas del gobierno, los negocios se manejan. Por eso la iglesia nunca va a poder ser un negocio. La iglesia nunca va a poder ser manejada por alguien que quiera establecer reglas mercantiles
o reglas para hacer crecer a la gente de adentro de la iglesia con normas de negocio. No, al contrario, tu negocio puede crecer con reglas que están escritas en la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Entonces, si yo fuera un empleador, si yo tuviera una compañía, yo preferiría tener discípulos que líderes, porque el discípulo va a ser más responsable que un líder. Un líder te va a poder engañar, un líder va a querer tu puesto, pero un discípulo se basta con servir al Señor y con ayudar para que otros tengan lo que Él tiene o más. Y de esto se trata este estudio. Quiero estar hablando algunas cosas, voy a estar leyendo aquí, si me permites. Escuché un libro, era un audiolibro, lo venía escuchando hace días atrás, cuando un psicólogo estaba nombrando algunas de las pautas que busca cualquier líder, ¿no? Él estaba hablando, por supuesto, a favor de que tú tienes que ser un líder y que tú tienes que ser un campeón y todas esas cosas que se hablan de repente para levantar el ánimo de la gente. Está bien, pero nosotros como iglesia no somos solamente animadores, nosotros somos discípulos del Señor y nos debe de animar, servir al Señor con todo nuestro corazón. Muchos psicólogos y sociólogos creen que los líderes no nacen, sino que se hacen. La personalidad del líder siempre va a decir mucho. O sea, posiblemente no has conocido al Señor Jesús y tú ves que llegas a un lugar y puedes organizar rápido algo. Estás en tu trabajo y rápido subes de puesto y te van dando más responsabilidades. Entonces, eso es una buena personalidad. Pero ¿qué de aquellos que están callados, que solamente esperan instrucciones, que no son tan buenos como para dirigir a otros? ¿Qué de ellos? ¿Entonces los vamos a hacer a un lado? No, a esos es a los que vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a moldear a los que tienen el don para dirigir a la gente y vino a darles amor, paz, tranquilidad y también a moldear el corazón de los que están ahí callados, diciéndoles que los puede educar a través de su palabra, que puede moldearlos para que ellos sean discípulos. A final de cuentas, ni estos valen más, ni estos tampoco. Un puesto en el trabajo o en una compañía no te hace mayor delante de Dios, pero el ser discípulo delante de Él, eso sí hace la gran diferencia. La palabra de Dios nos dice en Malaquías que en los últimos tiempos Él hará la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre lo que sirve y lo que no le sirve. Así es que nuestro llamado es hacer, tienes muchos dones y talentos, tráetelos para servir al Señor. Si tú dices, yo no sé ni qué talento tengo, ven a los pies de Cristo para que descubras los grandes dones, las grandes habilidades que Dios ha puesto en tu vida, para que no se queden ahí dormidas y no sea como aquel que agarró el talento y por ser uno lo tuvo que esconder debajo de la tierra porque tuvo temor. Y ese un talento pudo haber hecho mucho. Posiblemente tú tengas un solo talento, que lo dudo, yo creo que tienes más, pero si tuvieras un solo talento, el Señor en las manos de Él hará grandes cosas. A final de cuentas es para servirlo a Él, es para que todo sea mejor y para que nosotros aprendamos. La palabra nos dice que los líderes eran o son personas muy ambiciosas. Esa ambición terrible. Cuando tú miras desde que la palabra nos habla de que Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que Satanás comenzó a querer el puesto que Dios tenía. Imagínate nada más eso. Quiso llegar al trono de Dios, quitar a Dios y ponerse Él para que los ángeles le cantaran a Él y alabaran a Él. Y eso fue algo terrible, que la peor decisión que hasta el día de hoy le ha costado todo. Pero la motivación de un líder es carnal. Es lo que es la carne, las emociones, todo lo que no se puede controlar. A la motivación de un líder me recuerdo mucho de Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor. En el libro de Daniel nos habla mucho de que este hombre pudo haber tenido todo.
pudo haber tenido el favor de Dios. Tenía a este joven Daniel, tuvo a estos 3 otros jóvenes que estaban junto con Daniel para que le dieran instrucción, para que conocieran bien de Dios. Y este hombre se negó a reconocer la grandeza de Dios al principio y en medio de su reinado. Y literalmente dice la palabra que terminó como un animal salvaje, como una bestia del campo, loco, con las uñas alargadas. Parecía una bestia del campo. Así terminó, loco, hasta que él tuvo que reconocer que solamente el Señor es digno de toda honra y de toda gloria, que Él no era Dios para hacer que esos jóvenes se postraran de rodillas y lo adoraran a Él en una estatua. Entonces, esos son síntomas de un liderazgo carnal, como le puedo llamar, yo le puedo llamar así para que nos entendamos. Un liderazgo carnal o natural tiene necesidades, busca la aceptación siempre. Está tan preocupado por el que van a decir. Está tan preocupado por, en estos tiempos, ¿no? Es tan terrible que personas hasta han perdido su vida, bueno, se han quitado la vida por un like o por muchos likes y se han quitado la vida. Gente que ni los conoce y están buscando que les den un like, y si no se los dan, son capaces de quitarse la vida porque no llegaron a sus niveles o a sus metas. No fueron los campeones que les decían, no fueron los titanes que les decían, no fueron esos líderes absolutos, mega líderes que les estaban enseñando en su compañía, en su iglesia, en su escuela. Cuando todas estas personas tienen esas necesidades, hacer lo que sea para sobrevivir, no importa que pisen por la cabeza de quien sea, ellos buscan conseguir y ser mirados y que la gente les aplauda. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo, cuando vieron a los fariseos, Él dijo, ellos ya tienen su recompensa porque les encanta que cuando salen con sus abrigos, todos esos utensilios encima de sacerdotes, ahí les gusta que la gente los admire, les aplauda. Jesús dijo, ellos ya recibieron su recompensa. Pero aquellos que son humildes, aquellos que son mansos de corazón, aquellos que saben servir al Señor, ellos recibirán su recompensa delante de Dios, no de los hombres, sino recibirán recompensa de su Dios. Estas personas les alimentan mucho el ego. Por eso esas frases de que tú eres un campeón y que tú puedes y que tú puedes. Y entonces cuando hay una dificultad en la vida y no se pudo, por llamarlo así, no se pudo o Dios no quiso, vienen a sentirse fracasados. Y eso es lo peor. Cuando tú como discípulo del Señor pasas pruebas y hay un fracaso no te hace un fracasado. Es Dios enseñándote que hay otras maneras de salir adelante. Todas estas personas son egoístas, pierden muy fácil el equilibrio en sus emociones y nosotros debemos de orar por ellos en el nombre de Jesús, porque si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros posiblemente seríamos líderes y no seríamos discípulos. Por eso la importancia que te quiero remarcar muy bien, que el Señor no nos mandó a ser líderes. El Señor nos mandó a ser y a hacer discípulos para Él, para el Señor, para el servicio de los santos, para el servicio de su obra, para el servicio de su iglesia. Por eso es tan importante que al Señor lo hagamos exactamente eso. Nuestro Dios y nuestro Señor. Cuando decimos que Él es mi Señor, quiere decir, estoy aquí para obedecerte en lo que tú me mandes. En el próximo video te voy a hablar acerca de lo que es el discipulado. Dejé claro lo que es el liderazgo, que lo vamos a hacer a un lado en el nombre de Jesús y vamos a aprender lo que es el discipulado, que es la sustancia de la palabra también para nosotros comenzar a crecer y comenzar a reestructurar nuestra vida como cristianos.
Es bueno que tengas iglesia, es bueno que leas la Biblia, pero es muy bueno que aprendas a que el Señor nos mandó a que seamos sus discípulos. Así es que espero un próximo video. Ahí adelante te voy a dejar algunas preguntas del estudio y espero pronto nos veamos en persona. Dios te bendiga. Saludos a todos los que están fuera de Aurora, fuera de Estados Unidos. Gracias por su apoyo y espero que este estudio vaya a ser de mucha bendición. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.